Muy buenas tardes, chicos. El día de hoy vamos a ver la farmacología del sistema cardiovascular. Al igual que los otros temas que hemos mencionado, vamos a hacer mucho repaso sobre la fisiología, en especial sobre más que todo el sistema cardiovascular en sí, ¿no? Qué significa la precarga, poscarga, cómo influyen en la hipertensión y algunos fármacos que anteriormente ya lo hemos revisado. Así, bueno, en términos generales, si están pueden poner su micrófono y me pueden decir qué fármacos hasta ahorita hemos visto que interfieren con la presión arterial, con el estado del corazón. ¿Se recuerdan, chicos? ¿Qué hemos visto? O si no recuerdan, o lo que ustedes escucharon quizás. Ya. Muy bien. Los sartán sí vienen a ser también dentro del sistema cardiovascular, pero no me expliqué bien que entraría dentro de los antihipertensivos. Dentro de este tópico vamos a ver más de los fármacos antianginosos, antiarrítmicos y por último los ionotrópicos. Los ionotrópicos que entiendas es que es como que ayudan a mejorar la contracción. Los antianginosos que lo que hacen es mejorar la irrigación del corazón. Entonces, si nosotros vamos a ver por la irrigación, debemos recordar qué fármacos nos ayudan a vasodilatar o en algunos casos si vemos que un paciente tiene una presión muy baja y tratar de elevar la presión, más que todo esos fármacos. Por ello, quizás ahorita me estoy arreglando un poco, pero lo vamos a ir viendo con las siguientes diapositivas, más ordenadamente. En la tabla de contenidos vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a hablar de los ionotrópicos, luego los antiaginósicos y por último los antiarrítmicos. Dentro de la introducción, la importancia clínica, ¿no? Que es muy importante. ¿Para qué nos sirve estudiar ello? Porque si bien aquí en el Perú es, por ejemplo, a diferencia de otros países que ustedes pueden ver cuando ya en el curso de infarto agudo de miocardio, hipertensión y todo ello, el Perú no es que sea el país más predominante. Hay países dentro de la región que tienen mucha mayor prevalencia, entre ellos yo vi una vez que es Argentina y Venezuela, tenía mayor prevalencia en esos casos de hipertensión, de obesidad están por ahí, pero también de infarto agudo de miocardio están ellos más prevalentes que Perú. En Perú lo que más gana sí es en la diabetes, ¿no? Que eso somos campeones. ¿Y por qué? ¿Por qué se estudia? Porque es la principal causa de mortalidad mundial. El tratamiento farmacológico busca mejorar la función cardíaca, reducir la mortalidad y aliviar los síntomas. ¿Por qué? Porque no solamente el fármaco va a ser para salvar la vida, como dice aquí, sino también vamos a tratar de el corazón que de por sí está insuficiente, de por sí está dañado por los constantes infartos que tuvo un paciente, tratar de salvar ese pequeño corazón, ¿no? Y tratar de mejorar su funcionamiento. Pero aliviar los síntomas, porque cuando veamos el tema de antianginosos, vamos a ver que la angina de por sí es un dolor que presenta por la poca irrigación que hay en el corazón. Entonces también estos fármacos van a ayudar a aliviar esos síntomas, ¿no? Y los grupos principales que ya les dije, ¿no? Ionotrópicos, que modifican la contractibilidad cardíaca. Antianginosos reducen el consumo de oxígeno y mejoran la perfusión. Y los antiarrítmicos corrigen las alteraciones del ritmo cardíaco. Los ionotrópicos, el nombre, se van a recordar por fisiología cardíaca. Cuando hablan de las características del tejido cardíaco, van a ver que se recuerdan cuáles eran 4. ¿Se recuerdan, chicos? Aparte del ionotropismo. En fisiología lo vieron. No sé si se recuerdan. Todos terminaban en tropismo, pero se recuerdan cuál era exacto. Patmo, crono, luisitropismo y justo el último sería el cronotropismo, ¿no? Esos 4 es muy importante que se recuerden. Ahora, se recuerdan, como dice cronotropismo,
Por el nombre ya sacan que es por el tiempo, ¿cierto? Es la frecuencia cardíaca. El ionotropismo es la fuerza con la que se va a contraer el músculo. Y el vasmotropismo, el dromotropismo es la velocidad de la conducción en sí. Que esos son los que más se va a ver aquí. Porque cuando ustedes... y el lucitropismo es la forma de la diástole, ¿no? Qué tan bueno es, qué tan bien se relaja el corazón, o qué tan bien logra dilatarse o relajarse. ¿Por qué es importante esta fase? Porque cuando o sea, ustedes saben que el corazón lo que va a hacer es bombear la sangre, bombea hacia todo el cuerpo, trata de irrigar al cuerpo, a todos los órganos. Pero ¿y cómo se irriga el corazón? Se riega a través de las coronarias. Y esas coronarias, en qué momento del ciclo cardíaco se van a nutrir, va a ser en la diástole. Por eso, si nosotros queremos salvar a nuestro corazón, debemos hacer bastante énfasis en el lucitropismo, en la fase de la relajación. Por ello es que se estudian los fármacos que trabajan o que alargan la relajación cardíaca. Porque si tú alargas esa etapa del ciclo, lo que vas a hacer es mejorar la perfusión del corazón y así preservar su función, ¿no? ¿Por qué? Porque un corazón, como le había dicho al inicio de la clase, que tuvo ya infartos previos, que esa persona es hipertensa por largos años, es un corazón muy hipertrofiado. Y ustedes, como saben, es como un músculo, ¿no? Ustedes, como lo trabajan, se va hipertrofiando. Pero ¿qué es lo que pasa en el corazón? El corazón ya tiene una cantidad de flujo sanguíneo, tiene una cantidad de oxígeno. Si tú agrandes el corazón por la hipertrofia que se genera por la constante hipertensión que tienes, vas a generar que ese corazón va a quedarse, por así decirlo, corto con ese flujo normal que tenía. Entonces ya no va a irrigar ciertas zonas del corazón y esas zonas isquémicas a la larga también puede generar arritmias. Por ello es que es importante tratar de ver todos los mecanismos, no solamente a través de cirugía, sino también desde el punto de vista farmacológico, para mejorar la mejor perfusión en el corazón. Ahorita lo dije un poco largo, pero lo van a ver cuando... Es como una pequeña introducción, ¿no? Que lo vamos a ver viendo punto por punto cuando lo vayamos tocando. Hasta ahí, chicos, ¿alguna duda o todo claro? Listo. Ahora sí vamos a mejorar, vamos a avanzar con la siguiente diapositiva, que van a ser los inotrópicos. Como bien lo mencionamos en la anterior diapositiva, eso va a ser una de las características mediante la cual, bueno, mediante el corazón tiene su contracción, ¿no? O sea, un corazón que tiene un inotropismo positivo significa que ese corazón se contrae de una manera muy eficaz. Cuando tiene el inotropismo muy disminuido es porque ese corazón no tiene esa suficiente fuerza de contracción. Y entonces vamos a buscar fármacos que nos ayuden. Y ustedes, así, sin ver todavía el mecanismo, ¿qué debemos hacer? O sea, si vamos a enfocar en la contracción, ¿en qué parte por así decirlo, qué es lo que vamos a tratar de efectivizar? O sea, ¿qué vamos a tratar de ver, de buscar? O sea, ¿en qué parte del corazón queremos que nuestros fármacos actúen? ¿En los vasos sanguíneos? ¿En el tejido muscular? ¿En las válvulas? ¿Dónde creen, chicos? ¿En qué parte nosotros debemos trabajar para que tenga una mayor contracción? ¿En las venas? No sé. ¿Ustedes dónde piensan? ¿Dónde van a estar las dianas de nuestros fármacos? Exacto, exacto, en el tejido, en la fibra, de los músculos. Porque ¿quién se va a encargar de generar esa fuerza? El músculo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer, como me mencionas? Es que aumentar los niveles de calcio es uno de los mecanismos que tenemos. ¿Para qué? Como hay más calcio, lo que va a hacer es que mejore la unión de la actina con miosina y mejorando la contracción. Y ahorita vamos a ver que no solamente es el único caso, es uno de los mecanismos, pero todos van a actuar dentro del músculo. Entonces, ustedes piensan en entropismo de frente, músculo cardíaco. Ya, entonces el músculo cardíaco, ¿se recuerdan cuál es el mecanismo? Y tal. Y así, avance mentalmente. Y así cuando le mencionen inotrópicos, no se van a confundir con antianginosos, porque antianginosos, ustedes tienen que ver qué es lo que falta, qué es lo que está pasando en el paciente. O sea, ustedes cuando mencionen cada grupo así,
No piensen en los fármacos directos, piensen en para qué nos va a servir el fármaco. Entonces, el ionotropismo va a actuar donde queremos mejor contracción. Si queremos mejor contracción, ¿dónde voy a actuar? En el músculo. Entonces, en el músculo, ¿qué lo necesito? Trabajar en la troponina y miosina, trabajar en el calcio. Listo. Todo lo que mejore la fusión de estos dos, todos los fármacos que mejoren ellos, van a mejorar la contracción y por ende son ionotropistas. Entonces, vamos a ver. Aquí está el mecanismo de acción, los distintos fármacos. Vayamos viendo, por así decirlo, punto por punto. Las catecolaminas, lo que van a hacer los agonistas de beta 2, van a activar la subunidad alfa, subunidad S del tipo alfa de la proteína G. Y esto se recuerdan que el mecanismo es activar el adenilato ciclasa, por ende va a convertir el ATP en AMP cíclico. Acá tengo su láser. Va a convertir el ATP en AMP cíclico y esto a su vez va a activar al pKa. Este pKa lo que va a hacer es fosforilar, y aquí ven en esta imagen justo lo que le he explicado anteriormente. Se encarga de fosforilar. Este son los fosfatos que va a ir a los canales de calcio tipo L. No solamente ahí, va a ir a los receptores de renalina, en donde en el retículo sarcoplásmico, que esto viene a ser la reserva de calcio en nuestro miocito. Entonces, como se dan cuenta, lo que hace es facilitar la entrada de calcio, no solamente de nivel extracelular, sino de nivel intracelular. Y esto a su vez van a viajar a ¿dónde? A facilitar la unión de la actina con la miosina, con ello mejorando la contracción. Eso es uno. Eso viene a ser de los agonistas del beta, que ahorita vamos a ver la glutamina y todo ello. Ahora vamos a ver no solamente ellos, sino que vamos a ver los inhibidores del PD3. Porque ¿qué significa fosfodiesterasa? O sea, el PD3 significa fosfodiesterasa 3. Hay muchos tipos, hay del 1 hasta el 5, pero aquí el que nos importa viene a ser el de tipo 3, porque los otros tipos están en distintos tejidos. Por ello, en sus preguntas o en sus casos clínicos lo pueden poner, utilizo fosfodiesterasa 5, el 1 no. Tienen ustedes que pensar en el 3. ¿Por qué que sea inhibidor? Porque normalmente, ¿qué es lo que es esta enzima? Va a ir y a este AMP cíclico lo va a degradar. Es como que recicla este AMP cíclico. Este AMP llega, utiliza a la proteína quinasa, lo activa y luego se va a degradar. Pero lo que hace cuando tú inactivas esto, activa al proteína quinasa A y en vez de degradarse, activa otra más. Y así, como ya no está su reciclador, ya no está el que lo degrada, va a ir activando hasta que se canse, por así decirlo. Por ello, mientras más activa, más va a estimular la salida de la entrada de calcio, con ello mejorando también la contracción. Como acá dice, ¿no? Por eso que pone aumento de AMP cíclico y entrada de calcio, no solamente los agonistas de los beta, también a los inhibidores de fosfodiesterasa 3. Ese es uno de los mecanismos que yo les mencioné. Está bien, porque es lo que más hemos visto de calcio. Ahora vamos a mencionarle otro, que viene a ser los digitálicos. Este grupo es uno de los más usados antiguamente. ¿Y qué es lo que va a hacer? Directamente, así rápidamente le voy a decir que inactiva o bloquea la bomba sodio-potasio TPase. ¿Qué es lo que pasa? Como no puede salir el sodio, al quedarse dentro de la célula va a generar una pequeña despolarización y eso va a activar al miocito. Además de ello, como se acumula intracelularmente, va a activar aquel intercambiador de calcio y de sodio. Lo que va a hacer es que como hay tanto sodio, ese intercambiador lo invierte. Entonces, va a tratar de salir el calcio y va a hacer que entre. Va a tratar de que salga el sodio y va a hacer que entre el calcio. Entonces, mejorando así la entrada de calcio indirectamente. No directamente, o sea, no es que la digoxina va y activa ese intercambiador, no, sino que al inhibir la bomba ATPasa sodio-potasio, estimula al cotransportador sodio-calcio, así aumentando los niveles de calcio intracelularmente. Es otro mecanismo. Y hay otro también que es el levosimendan, que es lo que aumenta la sensibilidad a calcio. ¿De dónde? De la troponina. La troponina C. La troponina C, que es
el que se encarga de fijar al calcio, esta troponina, porque el calcio, como ustedes pueden ver aquí, va y se une a la troponina C, no se une a la troponina I, a la troponina T, no, a la troponina C. Entonces, ¿qué es el levosimendan? ¿Para qué me hago toda esta chamba si directamente puedo venir acá a la troponina C? Lo sensibilizo, o sea, lo hago más sensible para que capte al calcio con mayor facilidad y así mejoro la eficiencia de la contracción. Es otro mecanismo también. Y hay unos últimos que se está estudiando que es el Omecantif, que es los activadores de miocina. Ya ni siquiera actúan aquí, directamente van a la miocina y lo activan para que así mejoren la contractibilidad. Esos son los mecanismos del ionotrópico. Como se dieron cuenta, todos están dentro del miocito. O sea, no es que hay otro que es externo, no. Todo funciona con este cuadrito. Si ustedes solamente, si quieren estudiar para su examen y quieren saber los mecanismos, ustedes ven este cuadro y ya saben los mecanismos del cuadro. Y también deben saber qué es lo que es un ionotrópico ideal. O sea, no solamente me basta que trabaje mi corazón de manera correcta, también debo tener algunas características que me confieren de que sea de tipo ideal. ¿Cuáles son? Que aumente la contractibilidad cardíaca sin aumentar sin el aumento excesivo del consumo de oxígeno. ¿Por qué? ¿Para qué me sirve que tú aumentes la contractibilidad cardíaca en un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, por así decirlo, si tú vas a demandar de mucho consumo de oxígeno? Es como que tú a un carro, es como piensa en un carro malogrado. Tú le vas a dar por una gasolina que haga que tu carro funcione de la mejor manera, pero te hace que te desgaste el motor al máximo. Es como que tú, ese carro que funciona apenas, tú le das una gasolina que hace que funcione de la mejor manera, pero avanza 1 kilómetro y ya la gasolina se fundió, porque se acabó todo. Es como que chupa toda la energía del carro. Es igual. Si tú a tu corazón que está con FEBI, o sea, FEBI es la fracción de eyección, es un indicador de cuán bien está tu corazón. Ahí te das cuenta si el corazón está con insuficiencia cardíaca, dependiendo del porcentaje. ¿De qué te sirve que tú le des a un corazón con un FEBI muy bajo un buen ionotrópico si consume mucho oxígeno? Es como que desgasta, es como que aumentas la contracción, pero a costas de desgastar más a tu corazón. ¿Cuál es el otro? Que mejora o mantiene el gasto cardíaco y perfusión tisular. O sea, que lo que hace es mejorar la perfusión tisular. O sea, así como yo quiero que aumente el ionotropismo, o sea, que aumente la contracción, también sería bueno que ese ionotrópico, por eso se llama IDEAS, mejore la perfusión. O sea, que haga que así como que se contrae muy fuerte, también pueda relajarse muy fuerte para que así pueda perfundir, tener una buena perfusión, ¿no? Que es en el ciclo de la relajación. No producir arritmias ni alterar la conducción. Y esto es muy importante porque hay algunos de estos, especialmente los digitálicos, que sí generan arritmias. Y por ello es que su uso es como que tiene un rango terapéutico muy bajo, que significa que si tú no le das la dosis adecuada, tú le das un poquito más y ya entra dentro del rango tóxico. A eso nos referimos con rango terapéutico, que lo vimos en farmacodinamia. Es como la dosis exacta, es como si fuera el rango de dosis, donde hace efecto, como que está en el intervalo de hacer efecto. Ya listo. La dosis tóxica y eso es la dosis selectiva. El rango terapéutico es todo esto de aquí. ¿Qué significa? Que si tú llegas a ese nivel de dosis, recién tu fármaco hace efecto. Si tú le das menos, no va a hacer efecto. Entonces, tú le puedes dar hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Pero ¿qué pasa? Si tú pasas este nivel de dosis, que es la dosis tóxica, generas una intoxicación en la persona. Por ello, este es el rango o el índice terapéutico, ¿no? El rango terapéutico o índice terapéutico. Ese rango salud, más que todo pues, efectivo, que no hace daño a la persona, si lo quieren ver así. En el caso de los digitálicos, esto es muy corto, es como si fuera así.
la dosis efectiva y la dosis tóxica está muy cerca. O sea, si tú te pasas un poquito o el paciente que tú le indicas no se pasa un poco su dosis, ya puede llegar una intoxicación digitálica y tiene efectos adversos que lo vamos a ver ahorita en la siguiente diapositiva. Esto es más que todo para explicar que el inotrópico ideal no produce arritmias, ¿no? Y el de aquí ya es como que el digitálico como que tiene puntos en contra. Estabilidad termodinámica, o sea que no genere taquicardia ni potencia marcada. Y también que sea acción rápida, predecible y ajustable. ¿Por qué predecible? Porque tú no le puedes dar un fármaco a alguien, en especial que tiene el corazón a un FeNV muy bajo, si tú no sabes lo que va, o sea, si tú no estás seguro del efecto que tú vas a generar en ese corazón. Porque tú no le puedes dar un fármaco a ciegas sin saber que ese fármaco puede empeorar el estado de su corazón o ni siquiera puede ser efecto. Entonces, ¿para qué le estás dando? Y ajustable para que tú puedas manejar, ¿no? Algo que no se maneja mucho el digitálico, como les dije, porque, o sea, a veces el paciente se puede pasar un poquito y ya entra en ese estado de intoxicación. Hasta ahí, chicas. ¿Alguna duda o todo claro? Listo. Entonces vamos a seguir con la siguiente diapositiva, que son los glucósidos cardíacos. Justo los que les he mencionado anteriormente. Como ya les expliqué, los mecanismos ya están un poco más claros, o si tienen alguna duda, pero igual lo voy a explicar aquí. A ver, ahora voy a ir con la pluma. Lo que va a hacer es ir a donde está la bomba sodio potasio TPasa, aquí es donde bloquea. Siempre van acompañados porque se explica, o sea, el efecto se ve cómo este interfiere en el otro cotransportador. Pero en sí no se confunda que los glucósidos cardíacos van a interferir en esta bomba sodio-potasio TPasa. Ese es el mecanismo de acción. No interfiere directamente en intercambiador. O sea, si les ponen, no es que funcione en los dos, no es que el mecanismo sea en ambos, no. Lo colocan porque se explica su efecto en el cotransportador, un efecto indirecto, ¿no? Y este efecto indirecto es lo que genera ese aumento del ionotropismo. Como lo expliqué, al bloquear esta bomba va a hacer que se acumule los niveles de sodio séricos intracelulares, los niveles de sodio intracelulares, y con ellos van a activar este intercambiador. Entonces, como activa el intercambiador, va a salir sodio y va a hacer que entre potasio. Sale sodio y entra potasio. Y como entra potasio que estoy hablando, entra calcio. Al entrar el calcio, lo que va a hacer es inhibirse a la troponina C, el binding, o sea, la fijación de calcio a la troponina C, lo que va a hacer el aumento de ionotropismo. Eso es, en pocas palabras, el mecanismo del digitálico. Así es simple. O sea, traten de verlo así, no se compliquen más. Los mecanismos adversos sí tienen unos mecanismos un poco más raros, pero siempre vean lo principal. Y luego ya cuando tengan lo principal, ahonden en las cosas, mecanismos ya extras que tengan así. Pero primero, lo importante es que esto tengan claro. Su farmacocinética, que podemos hablar de la digoxina y digitoxina, que son dos tipos de glucósidos, que el primero tiene una biodisponibilidad de 45-85 y el segundo tiene una del más del 90%. El metabolismo del primero es mínimo, del segundo entra por el cipresa 4, entonces tienen que tener cuidado con los que son los inductores o inhibidores. ¿Por qué? Porque los que le mencioné pueden tener efecto en la digitoxina, pero en la digoxina no, porque su metabolismo es mínimo, entonces no le va a hacer efecto. Su distribución es, el primero tiene unión a proteínas plasmáticas del 25% y el segundo del 90%. ¿Qué nos puede explicar esto? Que así como la digoxina, que es como un poco más antigua, tiene poca biodisponibilidad, pero como que tiene un efecto así, un efecto protector ante los inductores o los inhibidores, y también y es más efectivo en los pacientes que tienen, por ejemplo, hepatopatía alcohólica o no alcohólica, porque como al tener unión proteínas plasmáticas bajas, no va a tener, por así decirlo, esas enfermedades donde hay una deficiencia de albúmina,
no van a tener un efecto significativo en ellos. En cambio, la digitoxina sí es muy dependiente de la albúmina. Y su excreción por dónde es por vía renal. Entonces, estos pacientes lo malo que tienen que tener un ajuste cuando son pacientes enfermos renales crónicos. En cambio, la digitoxina no. Y aquí le voy a explicar por qué. ¿Por qué es importante esta diferencia? Porque si tú en un paciente, tú le das una dosis de digoxina elevada, y por ejemplo es un paciente que tiene enfermedad renal crónica en estadio 5, que es la más extrema, por así decirlo, su riñón ya no filtra, o sea, es su riñoncito, ¿no? Para que viene el fármaco. Listo. Por aquí está el uréter y por aquí está el ilio, donde está la arteria, la vena y todo ello. Entonces, lo que pasa es que normalmente viene el fármaco por aquí, en un hígado normal, se filtra todo y se excreta por el uréter, por toda la vía urinaria. Pero en un riñón enfermo, ya no pasaré, ya no se filtra, sino que se queda aquí, se queda dentro de la sangre. Es como que ya no hay una buena filtración, entonces no se puede excretar el fármaco. Por ello es que aumenta el riesgo de intoxicación digitálica. Por ello tienen que tener cuidado cuando recetan digoxina a un paciente renal crónico. En cambio, la digitoxina es un poco más protector porque tiene una excreción de tipo hepático. Pero igual, en pacientes que tienen hepatopatías, tienen cirrosis, también tienen que tener cuidado porque también le pueden generar esta intoxicación. ¿Y por qué? Me dice Jesús, pero esa intoxicación es tan peligrosa. Toda intoxicación tiene ciertos riesgos en el paciente, pero en este caso tiene efectos, o sea, pueden generar arritmias. Y de por sí un corazón que tiene un daño, es insuficiente, y que tú le has dado un ionotrópico por ello, y tú al darle ese ionotrópico, como este caso, no te fijas y le generas una intoxicación, generas un daño extra al corazón porque genera una arritmia más. Entonces empeoras el estado. O sea, en vez de tratar de mejorar, vas a empeorar el corazón y entonces no es el caso tampoco. Con ello, hasta aquí, ¿alguna duda? Todo claro, chicas. Listo. Entonces vamos a ir con la siguiente diapositiva, donde aquí vamos a hablar de la toxicidad digital. ¿Cómo vamos a poder ver clínicamente a nivel gastrointestinal que puede venir el paciente con náuseas, vómitos, diarreas, dolor abdominal? Hasta ahí puede parecer como una pequeña indigestión, un abuelito que viene con estos síntomas, quizás algo le cayó mal, ¿no? Entonces, hasta ahí no es como que nada de alerta. Pero si eso tú le sumas que viene con confusión, delirio, es como que ya vas un poco ya fijando la mirada, ¿no? Ya algo está pasando más. Además que viene con cefalea, y le sumas a ello la visión, una visión borrosa, una alteración de la presión de colores Santos-Pía, visión amarilla, entonces haya de frente dispensaria ya. Entonces hasta ahí ya me está cumpliendo varios criterios o varias características de una toxicidad digitálica. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pregunto, disculpe, ¿usted toma algún medicamento para su corazón? Y te dice, sí, yo tengo insuficiencia cardíaca, yo tomo mi digoxina en gotas, o como venga. Entonces tú dices, pucha, entonces te saca de frente un EKG. ¿Y qué vas a encontrar en el EKG? Esta cubeta digital. Es una depresión, como dice acá, característica del segmento ST, que se llama la cubeta o silla de montar. Tú vas a ver en las derivadas 1, en la 2 y 3, vas a ver esta cubeta digitálica, entonces tú dices, no, ese paciente ahorita ya está con intoxicación digital. ¿Cómo te das cuenta? Por los criterios clínicos y aparte todos viendo, te ayudas con el EKG. ¿Cómo? Preguntando, porque a veces el paciente no viene y te dice, ay no, yo tomo esto, eso no. A veces ni se acuerdan lo que toman y te vienen con las clínicas, ¿no? Y ellos piensan que es otra cosa, es neurológico, ahí no tiene una CB, visión, quizás su glaucoma es activado, o sea, pueden mirarte por mi cosa, entonces tienes que juntar todos tus síntomas, hacer como un esquema mental y decir, no, ya, todas estas cosas me sugieren algo, entonces, ¿cómo lo confirmo? Preguntando, y si preguntando me dice que sí toma algo con la digoxina, y es muy común que los pacientes adultos mayores, como ellos se medican solos, a veces no está alguien
se confunden, toman 2 veces, toman más de las dosis, no ven bien a veces y entonces ello le genera esa toxicidad. Entonces es muy importante preguntar. Preguntar y en ese caso con el EKG ya como que salen de dudas, ¿no? Y listo. Eso viene a ser la toxicidad digital. ¿Alguna duda hasta ahí, chicas, o todo claro? Que es uno de los efectos adversos más claros. Listo. Entonces vamos a pasar con la siguiente diapositiva. Ya, antes de ello, algo que deben recordar aquí de los glucósidos es que también tiene un efecto, una disminución, bueno, activa, uno de efectos adversos. Uno de los efectos adversos es que activa o aumenta el tono vagal. ¿Y qué significa que aumente el tono vagal? ¿Qué va a generar? Al activar el tono vagal, lo que va a hacer es que disminuye el cronotropismo o la frecuencia cardíaca. Y además de ello, no solamente que disminuye la frecuencia cardíaca, también va a disminuir la conducción. Entonces, si yo les digo que disminuye la frecuencia cardíaca y disminuye la conducción del impulso cardíaco, ¿qué características está afectando? ¿El vasmotropismo, el dromotropismo, el iono o el cronotropismo? ¿Cuál creen, chicos? ¿Cuál está afectando? Si yo les digo que baja la frecuencia cardíaca y baja la conducción nerviosa del corazón. Baja la frecuencia y baja la conducción. Entonces, ¿cuál de las funciones está afectando? ¿El iono, el crono, el dromo o el vasmo? Sí lo mencionaba anteriormente, era cuando disminuye la frecuencia cardíaca está afectando el cronotropismo. Entonces, ahí van a decir que hay un cronotropismo negativo. Y si baja la conducción nerviosa, está disminuyendo el dromotropismo. Entonces va a generar un dromotropismo negativo. Entonces los glucósidos, si bien mejoran tu ionotropismo, va a interferir con tu crono y con tu dromotropismo. Estos son uno de los efectos adversos también que se puede visualizar, además de la toxicidad, ¿no? Que ya les expliqué. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro, chicas? ¿O alguna duda? Si tienen alguna, no deben prender su micro o en el chat también. Pero por el momento hay que seguir avanzando. Ahora vamos a ver las catecolaminas simpaticomiméticas. Este tema ya lo hemos visto anteriormente, solamente es un repaso. Como ya les he mencionado, tanto los receptores alfa, beta 1, beta 2 responden a la adrenalina o a la noradrenalina. En este caso, vamos a ver que en el corazón, y más que todo en el corazón y los vasos sanguíneos, vamos a tener tipos de receptores o predominan ciertos receptores. En el primero van a predominar los receptores beta 1 y beta 2. En los vasos sanguíneos van a predominar los alfa 1. Entonces, tienen que entender que cuando hablemos de las catecolaminas, vamos a ver qué tipos o qué agonistas de esos tipos de receptores van a trabajar aquí. En este caso, cuando hablamos de la farmacocinética, vamos, por ejemplo, ya vimos, dentro de ellos, hemos visto que actúan la dobutamina, la dopamina, la norepinefrina. ¿Cuál es su farmacocinética de ellos? Que tenemos que ver que no se absorben bien por vía oral, o sea que son destruidos por la monoaminoxidasa en el intestino hígado. Entonces su uso principal es intravenoso. Por ello es que tú cuando escuches de la dobutamina, de la dopamina, de la norepinefrina, no vas a escuchar que te dan por pastillas. Nunca se escucha que sea por pastillas. La epinefrina tampoco. Todo siempre sea por vía intravenosa.
La distribución es vía muy corta, que dura 1 a 3 minutos. El metabolismo es rápido, porque se degrada por la monoaminoxidasa y por la catecol o metiltransferasa en el hígado, riñón y otros tejidos. Y su excreción es por vía renal. En este cuadro, como pueden ver, la dopamina va a hacer efecto en los receptores dependiendo de su dosis. O sea, es como que si tú das a dosis bajas, va a hacer efecto, por ejemplo, beta 1, en el dopamina 1 y dopamina 2 en los receptores de riñón. Si tú vas subiendo medianas dosis, va a hacer efecto en el corazón. Y si tú subes la dosis bueno, le das a altas dosis el fármaco, va a hacer efecto en el alfa 1. Y si hace efecto en alfa 1, va a generar una vasoconstricción. Por eso es muy importante este fármaco, ya que tú solamente con un fármaco puedes tener 3 efectos distintos. ¿Cómo lo controlas? Con la dosis. Ya no tienes que buscar otro fármaco distinto. Solamente como bien dice con su requerimiento, ¿no? Que si tú no le das bien, no le das la dosis adecuada, vas a generar un efecto distinto. Ese es el único cuidado, pero también te puede servir. Y listo. Con ello vamos a ir avanzando. Y en este cuadrito vamos a ir haciendo algunos apuntes especiales. Como le mencioné, la dobutamina va a actuar preferentemente en el beta 1 y en el beta 2. Y como le mencioné, el beta 1, bueno, si bien beta 1 y beta 2 están en el corazón mayormente, el beta 1, si está en el corazón, yo le mencioné que el beta 2, además del corazón, está en otro órgano. ¿Se recuerdan, chicas? ¿En qué órgano también está el beta 2? Predominantemente. ¿Y qué efecto más o menos genera? El primero va a actuar en el músculo cardíaco. Exacto, en los bronquios, en el pulmón. El beta 2 más va a actuar en el músculo liso bronquial. Ese es su nombre completo. O sea, si bien trabaja en el corazón, en el pulmón, en los bronquios, exactamente no va a trabajar en los alveolos, no trabaja en cartílagos, no. Siempre deben decirlo completo, músculo liso bronquial. ¿Cuál es la diferencia del primero? Que se trabaja en el músculo estriado cardíaco, músculo cardíaco, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? Que uno es liso y el otro es cardíaco. Y por ello tienen efectos distintos. Como ustedes pueden ver, el beta 1 mejora la contracción. En el beta 2, en el músculo liso, ¿qué es lo que va a generar? Va a aumentar la broncodilatación. Por ello tienen como efectos, a pesar que es el mismo mecanismo, los dos activan el AMP cíclico, como les había dicho, pero al ser distintos tipos de músculo, tienen efectos distintos. Y como bien la dobutamina, va a trabajar más en el corazón. Aumenta contractibilidad, ionotrópico positivo. Aumenta gasto cardíaco, genera una vasodilatación moderada por el beta 2, como les he mencionado. ¿Por qué? Porque el beta no está solamente en el músculo liso bronquial, también está en el músculo liso vascular. Por ello es que genera esta vasodilatación moderada. ¿Qué es lo que genera vasodilatación? Disminución de la resistencia vascular sistémica y lo que genera un leve cronotropismo. O sea, no va a generar un cronotropismo moderado, sino es leve solamente. ¿Cuáles son sus usos clínicos? En el shock cardiogénico. Porque en el shock cardiogénico es cuando el corazón, por una insuficiencia, por un bloqueo, ya no genera, por así decirlo, esa... o sea, como que se detiene, ¿no? ¿Tú qué es lo que hace para que funcione? Es como devolverle la vida al corazón, darle dobutamina, porque como ustedes pueden ver, es como predominantemente el beta 1. El beta 1 le he dicho que está en el corazón. Entonces, shock cardiogénico. Insuficiencia cardíaca aguda también y apoyo periperiatal. ¿Cuáles son los efectos adversos? Como bien hemos visto, la taquicardia, arritmias, tolerancia a 48 horas. ¿Y por qué las arritmias? Si me dices, pero no, ¿en qué afecta a las arritmias? ¿Qué? Porque al estimular el beta 1, van a ver que va a influir dentro del potencial de, más que todo el potencial de acción de las células, potencial de acción de las células de conducción nerviosa. En esos casos, o sea,
¿cuáles son esas células, no? Por ejemplo, así es el corazoncito. Así. Aquí está el nódulo de otro color, lo voy a pintar esto. Aquí está el nódulo sinusal, viene aquí el nódulo oroventricular y acá viene acá y se va así. ¿Ustedes piensan que el corazón de por sí tiene un solo tipo de célula o cuántos tipos de células tiene todo el corazón, chicos? ¿Qué es lo que piensan? Uno o más. Más que todo, solamente el corazón, sin pensar en los vasos sanguíneos. No, no pueden escribir nomás, o sea, lo que ustedes creen. Por aquí estamos para aprender, o sea, aquí estamos para ir viendo y recordar también. Es que es muy, es que en sí, cuando nos explican normalmente, pensamos que todo el corazón tiene la misma célula, tiene el mismo miocito. Y no, solamente el, el, el corazón tiene dos, exacto, la conducción. Por ejemplo, el miocito, ese miocito, no es la misma célula que una célula, por ejemplo, es un poco diferente, ¿ya? Que la célula de conducción, la célula cardíaca especializada, que es de la conducción. Por eso lo dibujé de amarillito. ¿Y qué región del corazón está compuesta de esas células? El nodo sinusal, las fibras de Purkinje, las ADIs, el nodo oroventricular. Todo lo que se encarga de llevar la conducción nerviosa tiene ese tipo de especial de células. Por ello, es que esta célula de conducción especial, por así decirlo, y este miocito no tienen el mismo potencial de acción. El potencial de acción de este es así aproximadamente, y este es así, así. Son distintos. Entonces, los electrolitos, el sodio, el potasio, el calcio van a actuar de manera distinta. No va a ser el sodio no va a ser, no va a generar el efecto de polarización igual aquí y acá. No se va a formar, por ejemplo, aquí necesita de un impulso externo. En cambio, este de aquí no necesita. Y eso lo voy a explicar en antiarrítmicos, pero es como para que lo puedan visualizar. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que ver los efectos adversos. ¿Por qué genera? O sea, si tú me dices que aumenta la contracción ya, pero ¿por qué está generando antiarritmias? O sea, ¿por qué? O sea, tú me has dicho que solamente actúa en el beta 1 o tiene un efecto distinto. Si bien actúa en el beta 1, también ese beta 1 en esta célula va a alterar el efecto del potencial de acción. Entonces, si tú alteras el efecto del potencial de acción de estas células especiales, ¿qué va a generar? Arritmias. Por ello, es uno de los mecanismos de por qué se generan arritmias, cuando afecta el potencial de acción de estas células. El otro efecto es el efecto clásico que viene en fisiopatología, que es por el fenómeno de la reentrada, que hay zonas isquémicas, que por eso la conducción rápida supera la lenta y todo ello. Ese es el otro mecanismo, pero ese es uno de los mecanismos. Y por ello es que cuando hablamos de fármacos, es el efecto bueno, es el mecanismo de las arritmias de la mayoría de fármacos. Porque los fármacos no te va a generar isquemia, o sea, no te va a generar ese círculo, ¿no? Lo que te va a generar es, un momentito, chicos, ahorita vuelvo. Ya, chicos. Bueno, y eso es lo que le explicaba, ¿no? Cuando vean la mayoría de fármacos, siempre esos fármacos que generan arritmias tienen que ver con la alteración de la entrada del sodio, del potasio, del calcio o de la bomba sodio-potasio. Por ello, cuando ustedes vieron la digoxina y generaba arritmias, era porque disminuía la conducción
de estas células, pero aparte también porque afectaba, ¿qué afectaba? La bomba sodio, potasio. Y como al alterar solamente esa bomba, ya está afectando los electrolitos que son importantes para que ocurra este potencial de acción. O sea, es importante, esos electrolitos, el sodio, el potasio y el calcio, es muy importante porque ocurra esta correcta despolarización. Tú afectas uno de esos electrolitos, pucha ya, vas a generar una arritmia, vas a generar algo en el corazón. Hasta ahí, ¿quedó claro, chicas? ¿O alguna duda? Listo, entonces ahora vamos a ir viendo, eso solamente con la dobutamina. Ahora vamos a ir viendo lo que es con la dopamina. Estos casos, como les he mencionado, va a trabajar es dosis dependiente. Bajas dosis, los receptores D1. Intermedios, beta 1. Entonces, si beta 1 va a afectar el corazoncito, y si es alfa 1 va a afectar donde los vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué es lo que va a generar? Vasoconstricción. Y si aumenta la vasoconstricción, puede generar hipertensión. Aquí está otro colorcito, un rojito. Dosis dependiente, como les dije, vasodilatador renal, mesentérico por el receptor D1. Aquí está por las dosis, ¿no? Esta es a baja, esta es a mediana y esta es a alta dosis. Vasoconstrictor. Shock con bajo gasto cardíaco y riesgo de falla renal. Porque como si tú tienes un paciente que tiene una enfermedad renal crónica o un paciente que está muy deshidratado, porque siempre les pongo pacientes enfermedad renal crónica, pero también puede ser que tenga una insuficiencia renal aguda. Entonces también tienes que ver cómo te das cuenta con esos pacientes porque tienen un daño prerrenal. Y también esto se asocia con su clase de fisiopatología, porque ustedes también vieron cuando hay un daño prerrenal, renal o intrarrenal y posrenal. Entonces, si es prerrenal, es por deshidratación. O hipovolemia, que es deshidratación, vómitos, todo lo que te baja la volemia, te genera. Entonces, si tú ves un paciente que viene muy deshidratado, o un joven, un paciente inmunocompetitivo, que tuvo diarrea crónica, o un niñito que tiene múltiples vómitos y está deshidratado, tú tienes que darte cuenta, ver cómo está el estado de su riñón. Si el riñón ya se vio comprometido, entonces tienes que darte cuenta. Ese paciente tiene riesgo de falla renal. Entonces, si aparte tiene una patología que le está dando un shock con bajo gasto cardíaco, entonces tú debes pensar, la dobutamina sí te puede ayudar a un shock cardiogénico, pero yo quiero también salvar o mejorar la perfusión de mi riñoncito. Entonces, ¿en quién pienso? En la dopamina. Porque esta también tiene efecto ¿en dónde? En el riñoncito. ¿Qué es lo que va a hacer? Un vasodilatador renal. Si es vasodilatador, lo que va a hacer es aumentar la perfusión de esos glomérulos dañados y todo. Entonces, daño renal, dopamina. Efectos adversos, taquicardia, arritmias, necrosis, extravasación y aumento del lactato miocardio. Y arritmia se explica por lo beta 1, ¿no? Beta 1, porque el alfa 1 no te explica una arritmia. El alfa 1 solamente te aumenta la presión vasosanguínea. El receptor dopa 1 tampoco, es por lo que actúa en el beta 1. Y listo. Shock. Ahora vamos a ver con la noradrenalina. Esa ya hemos hablado, estas dos hemos hablado por cantidad anteriormente. Para recordar que la adrenalina también, la noradrenalina va a tener un efecto alfa 1 que beta 1 y esta es muy conocida por ser un vasoconstrictor muy potente. Esto, siempre recuerden esto. Yo le mencioné que cuando en salas de UCI, cuando hay paciente que esté choqueado, que necesita un vasopresor muy fuerte, utilizan noradrenalina. Pero ¿qué es lo que pasa? Que al ser un vasopresor genera una vasoconstricción tan fuerte que las zonas distales, como tus dedos, la nariz, la oreja, los dedos de tu pie, como son zonas muy externas y genera una vasoconstricción, es como que cierra esos vasos y genera necrosis. Hay pacientes que luego de estar en UCI están con la nariz o así como que necrosada, el dedo, diría la oreja, el dedo, o en unos casos vieron que
entra al hospital y sale amputado de brazos y piernas después de estar así. Ya, es por ello, por eso los supresores muy potentes. ¿Para qué sirve? Para shock séptico y distributivo. Hipotensión refractaria. Que esa hipotensión no te sube. ¿Qué significa refractaria? Que tú le has dado de todo para que suba y no te sube la presión. Tú le has dado líquidos, le has metido suero, le has dado otros medicamentos, le has dado plasma, todo, nada. Y no te sube. Entonces dices, ya no noradrenalina, como sea. ¿Por qué? Porque si tienes una hipotensión, puede llevarte un shock. Y ya salirte de shock es mucho, tiene muchos efectos a la larga, ¿no? El leve aumento de la contractilidad, ¿por qué? Porque tiene más efecto en beta 1 que beta 2. Diré, más efecto en alfa 1 que beta 1. Y tiene poco efecto en la frecuencia cardíaca. Los efectos adversos es la vasoconstricción excesiva, isquemia periférica. Es lo que le dije. Esos dedos necrotizados. Y es plánica también. ¿En dónde? En el vaso, más que todo en el vaso. Y necrosis en sitio de endovenoso, ¿no? Lo que le he dicho, cuando a veces tú, donde vas a suministrar la adrenalina, puede necrosar esa zona. La adrenalina va a actuar en casi todos los receptores adrenérgicos alfa y beta, y es muy importante, como actúa tanto el beta 1, beta 2 y alfa 1, por el beta 1 aumenta la contractilidad y frecuencia cardíaca. Por el beta 2 aumenta la vasodilatación y el alfa 1 vasopresión. O sea, te genera todo, casi. ¿Dónde? En un paro cardíaco, porque tú quieres aumentar una vasoconstricción y además trabajar. O sea, en un paro cardíaco tú qué quieres hacer, revivir a tu corazoncito y aumentar tu vasoconstricción. ¿Para qué? Para que tú al entrar en un paro cardíaco, tus órganos blancos, bueno, tus órganos están en isquemia, están necrosando. Entonces, ¿tú qué quieres hacer? Volver a trabajar tu corazón y aumentar la vasoconstricción. O sea, para que aumente la perfusión nuevamente. En shock anafiláctico y broncoespasmo. Recuerden que en esos chicos no van a meter ustedes dopamina de frente, adrenalina. ¿Por qué? Porque al actuar en el beta 2 va a generar vasodilatación, y no solamente vasodilatación, sino también va a actuar en el músculo isobronquial y va a generar una broncodilatación. Por eso se usa en broncoespasmo. ¿Qué lo genera por el efecto en el beta 1? Taquiarritmias, aumento del consumo de oxígeno, necrosis extravasación, ansiedad, temblor en la mano y la hiperglucemia. El isoprotenerol, que afecta, es selectivo de beta 1 y beta 2, pero no de alfa. ¿Qué es lo que va a hacer? Aumentar la frecuencia cardíaca y contractibilidad por el beta 1, vasodilación periférica, pero no genera una vasoconstricción, como pueden ver. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a disminuir la resistencia vascular sistémica, va a aumentar el gasto cardíaco y va a aumentar el consumo de oxígeno. ¿Dónde se utiliza? En bloqueo auriculoventricular, radicaria refractaria y raramente en shock. ¿Por qué no en shock? Porque como no tiene efecto en vasos sanguíneos, no va a aumentar tu presión arterial. Entonces no te va a sacar una hipotensión. Por ello que se usa muy raramente el shock. ¿Qué es lo que genera? Igual que los demás, taquiarritmias, hipotensión por vasodilatación y aumenta el consumo de oxígeno y isquemia miocárdica. Hasta aquí, chicas. ¿Alguna duda o todo claro? Listo. Entonces, vamos a trabajar todos los ionotrópicos y luego para antianginosos y antiarrítmicos vamos a hacer una pausa, que es una de las recomendaciones que leí en el grupo en sus comentarios, también porque es un tema muy pesado, son muchas cosas entrar. Entonces vamos a terminar primero con los ionotrópicos. Ahora vamos a ir con el siguiente grupo de fármacos, que son los inhibidores de la fosfodiesterasa, de la fosfodiesterasa 3. ¿Qué es lo que van a hacer con el que he mencionado? Que al AMP cíclico y al GMP cíclico lo va a degradar. Eso se encarga de degradarlos a ¿qué? A AMP y a GMP. Entonces, como vieron en su mecanismo, ya les expliqué, ¿cuáles son los efectos cardíacos? Que aumentan la contractibilidad, que es un ionotrópico positivo,
aumenta la relajación, luisitropismo positivo, justo lo que le he mencionado, ¿no es? Y también aumenta el gasto cardíaco. Dentro de los vasculares, genera una potente vasodilatación sistémica y pulmonar. O sea, no solamente se queda en que degrada la MP cíclica, no, también genera una potente vasodilatación sistémica. Disminuye la precarga por una dilatación venosa. ¿Se dan cuenta? Los inhibidores de ese tipo de grupo no solamente está quedando en el corazón, ya está pasando del corazón ya está pasando del corazón a los vasos sanguíneos. Entonces, te dice que a nivel cardíaco te genera la contractibilidad, la relajación, pero no solamente ello, también te genera una potente vasodilatación sistémica y pulmonar. Disminuye la precarga, que es la dilatación venosa, y disminuye la poscarga, que es la dilatación arterial. A nivel global, o sea, sumando estos dos, ¿qué te va a generar? O sea, la suma de los dos, aumento del gasto cardíaco, disminución de la presión capilar pulmonar y disminución de la resistencia vascular sistémica. Si te disminuye la resistencia vascular sistémica, ¿qué es lo que va a hacer? Va a disminuir tu presión arterial. Eso es lo que significa. Como dilata la vena, disminuye la presión capilar pulmonar. ¿Y cuál es la presión capilar pulmonar? Me dirías, ¿no? Este es el corazón. Esta viene a ser la arteria pulmonar y esto viene a ser la arteria aorta. Estos son los ventrículos, aurícula y ventrículo. Al salir, este es el pulmón. Las venas pulmonares llegan, no, a la arteria pulmonar llega la sangre desoxigenada hacia los pulmones. ¿Para qué? Para que pueda generar ese shock, ¿no? Salga el CO2 y entre el oxígeno. Y aquí es donde están los capilares pulmonares. ¿Por qué? Aquí es donde ocurre el cambio en los capilares y luego vuelve hacia la aurícula izquierda a través de las cuatro venas pulmonares, llevando la sangre oxigenada. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Disminuye la poscarga, o sea, es como que aumenta la dilatación arterial. Entonces, aumenta la dilatación arterial, ya no va a llegar, por así decirlo, la misma cantidad o la misma fuerza de la presión capilar sistémica acá. Porque como aumenta, no es como que mejora, no es como que presiona o aumenta la presión, sino que disminuye. Por ello es que genera esta disminución en la presión capilar pulmonar. Pero lo que sí mejora es tu gasto cardíaco, que es positivo en un corazón dañado, y disminuye la resistencia vascular sistémica. Entonces, si un paciente tiene hipertensión arterial y aparte tiene un daño en el corazón, esto es un buen fármaco que se puede utilizar, ¿no? ¿Cuáles son los efectos negativos? Puede ser un pequeño zoom, porque está muy chiquito. Que te genera arritmias aventriculares y proventriculares, hipotensión. ¿Por qué? Por la vasodilatación excesiva. O sea, disminuye la resistencia vascular sistémica, pero ¿qué cosa, no? ¿Qué te puede llevar a una hipotensión? Y los hematológicos, que es trombocitopenia, hipotoxicidad, más frecuencia con arritmia. Y listo. Eso es lo que tienen que recordar, que no solamente tiene efectos cardíacos, también tiene efectos vasculares. Y ahora vamos con el levosimendan, que esto lo que va a hacer es aumentar la sensibilidad, como siendo de la troponina C. Clasificado como calcio sensibilizador, a diferencia de digitálicos y catecolaminas, no aumenta el calcio intracelular, sino que aumenta la sensibilidad. O sea, no tiene que ver con el calcio. ¿Cuál es el efecto? Como el igual de los otros fármacos que vimos, que es inotrópico positivo, efecto antiturrimiento, o sea, protege contra la isquemia y reperfusión, no incrementa el consumo miocárdico de oxígeno, que es importante a comparación de las catecolaminas. Como ustedes vieron, ahorita casi todos de aquí lo que hacen es aumentar el consumo de oxígeno. Consumo de oxígeno, y yo les dije que un inotrópico ideal no mejora el consumo de oxígeno, porque de por sí tienen un flujo disminuido o tiene, por así decirlo,
el corazón dañado, entonces no nos conviene aumentar el consumo de oxígeno. Que el levosimendan no aumenta, entonces es una de las ventajas contra las catecolaminas. También, al igual que los inhibidores de la fosfodiesterasa 3, tiene efectos vasculares, que es aumenta genera una vasodilatación coronaria, no solo también venosa y arterial, lo que disminuye la precarga y poscarga. Y también, en global, o sea, viendo estos dos puntos, lo que hace es aumentar el gasto cardíaco, disminuye la presión capilar pulmonar y disminuye la resistencia vascular sistémica, que es lo que también genera, al igual que la fosfodiesterasa 3, ¿no? Que también disminuye tu presión arterial, pero esto es un efecto adverso si no se controla porque te puede llevar a una hipotensión. Entonces también, como pueden ver, tiene también efectos positivos y también efectos adicionales, ¿no? Como el anterior. Y ahora aquí les puse una comparación de los tres. El mecanismo ya saben, ya. Está de más explicarlo, para que ese cuadrito lo puse para que lo puedan estudiar mejor. Si vamos viendo el efecto ionotrópico, el levosimendan tiene comparando de 1 a 3 cruces, las catecolaminas de 2 a 3 dependiendo de la dosis y del fármaco, diferenciando la dopamina y la adrenalina. Los digitálicos no tiene de 2 cruces, ¿no? La vasodilatación es muy fuerte con el levosimendan. Con las catecolaminas es variable, dependiendo si tiene acción en el alfa 1. Como pueden ver, el isoprotenerol no tiene acción, entonces no tiene acción vasodilatadora o vasoconstrictora. Y en cambio, los digitálicos no tiene efecto ahí. El consumo de oxígeno no aumenta con el levosimendan, que es muy bueno. Con las catecolaminas aumenta, que es muy malo. Y con los digitálicos aumentan un poco, o sea, es más o menos. El riesgo de arritmias, también vieron que el levosimendan no genera arritmias, o sea, en cambio las catecolaminas sí, por el efecto en el beta 1. Y los digitálicos es moderado, como les he mencionado, por el aumento del tono vagal. La duración es prolongada porque este de aquí tiene un metabolito activo, lo que es mejor, ¿por qué? Porque les dije que tiene porque así disminuye la cantidad de veces que debe tomar la persona al día ese fármaco. Entonces, solamente tomando una vez al día el fármaco, te hace efecto. A diferencia de las catecolaminas, que es de un uso más intrahospitalario, porque tienes que estar controlando y es por vía venosa y dura muy poco, por las enzimas que le dije, ¿no? Por la monoaminoxidasa, la catecolaminotransferasa y todo ello. En cambio, los digitálicos es de una acción intermedia larga. Y eso, como les dije, que tienen que tener cuidado viendo el estado del riñón, el estado del hígado del paciente. Porque en algunos casos la digoxina tiene una excreción mayoritariamente renal. Y en el caso de la digitoxina, tiene depuración mayormente hepática. Hasta aquí, chicos, para terminar con los ionotrópicos. ¿Todo claro o alguna duda? Listo. Ahora les voy a dar un pequeño descanso, un break de 5 minutos, de 5 a 6 minutos, para empezar con esta segunda parte, para que puedan un poco repasar los siguientes los temas como he visto ahorita, ¿no? Entonces volvemos a las 7:19. ¿Sí? Nos vemos, chicos. Ahorita volvemos.
Ahora sí vamos a seguir con los temas de... A ver. Ya, con los antígenos. En sí, cuando hablemos de la angina, es un dolor, es el dolor clásico que pueden ver en las imágenes, ¿no? De un señor agarrándose el pecho en forma de dolor tipo garra y como sintiendo una presión. ¿Eso a qué se debe? Que hay cierta zona que puede ser por una placa aterosclerótica, eh, por la presencia de un trombo, está disminuyendo la luz de la arteria. Como que la zona es irrigada, ¿no? Entonces hay una placa de ateroma o hay un trombo que ya está como que disminuyendo esta luz de la arteria que irriga. Entonces esta disminución de la perfusión es lo que genera la isquemia. Genera la isquemia, como ustedes vieron en la clase de dolor, ese daño en los tejidos, por ejemplo, esta zona, una zona isquémica, ¿no? Entonces el cuerpo es como si fuera un dolor, es como si fuera un golpe, porque eso libera mediadores, libera prostaglandina, libera histamina, libera acetilcolina en unos casos, y estos mediadores viajan a través de las vías nerviosas, llegan al cerebro y traducen todo este daño como dolor. Por ello que esa persona siente un dolor opresivo. Y a eso se llama la angina. Entonces vamos a buscar los fármacos que sean antianginosos. Dentro de ellos vamos a ver los nitratos, que es uno de los más conocidos. Quizás escucharon por así decirlo, dele, por ejemplo, su nitroglicerina a ese paciente, ponle la pastilla, la clásica, cuando le dan un paro cardíaco, le dan, métele la pastilla debajo de la lengua para que irrigue de mejor manera. Porque, ¿qué es lo que va a hacer estos nitratos? Que son fármacos vasodilatadores de acción rápida y eficaz. Como ustedes vieron aquí, ¿qué es lo que pasa aquí? Está disminuyéndose la luz. Está como que esto si fuera, por así decirlo, el diámetro, está como es como estaría taponeado la luz de la arteria. Ese es el grosor de la arteria. Entonces, ¿qué es lo que hace el fármaco? Pasa de esta acción a vasodilatar. Que si bien está tapado aquí, ya no va a tapar. Entonces va a aumentar el flujo, la perfusión a la zona isquémica. Por ello que la mayoría de estos fármacos antianginosos van a hacer un corte más vasodilatador. Utilizado desde hace más de un siglo, miren, en tratamiento de la angina de pecho, los ejemplos, la nitroglicerina, el dinitrato, todo lo que tenga que ver con nitro. Bien, dice su nombre, ¿no? Los efectos farmacológicos, como aquí pueden ver, ¿no? Cómo actúa a través del óxido nítrico. El óxido nítrico lo que va a hacer es aumentar el GTP en GMP cíclico, y ese GMP cíclico actúa la proteína quinasa dependiente de GMP cíclico, lo que genera la relajación. Los efectos farmacológicos es la vasodilatación venosa en bajas dosis, la vasodilatación arterial en altas dosis y la vasodilatación coronaria, ¿no? Y aquí lo que vamos a hacer énfasis bastante en la precarga y poscarga. Entonces aquí vamos a dibujar, vamos a dibujar el corazoncito, un poco más bonito para que lo puedan ver. Y cuando hablamos de precarga, aquí tiene que ver las 4 venas pulmonares, que les dije a dónde van, chicas, a la aurícula derecha. Entonces, esas 4 venas pulmonares llegan con sangre oxigenada o desoxigenada, chicos. ¿Se recuerdan? Eso no. La sangre que llega por las venas pulmonares, chicas, es de tipo oxigenada, porque llegan del corazón, no llegan exacto, muy bien, llegan después de dar el shunt en el pulmón. O sea, estas venas pulmonares vienen del corazón, después del pulmón, después de darse el intercambio de oxígeno, ¿no?
Entonces, la presión con la que llegan estas venas, la sangre, la presión con la que llegan y distienden el ventrículo izquierdo, esa fuerza con la que llega la sangre por las venas pulmonares y distienden el ventrículo izquierdo a través del llenado, a eso se llama precarga. A esa fuerza con la que llega, porque tiene que darse cuenta que es de qué es de las venas, no es de la arteria. Tiene que acá mucho que ver cómo están las venas. Si las venas están muy dilatadas, van a llegar con mayor fuerza. Van a llegar con más fuerza, entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a vasodilatar el ventrículo. Y que eso viene a ser la precarga. ¿Y qué viene a ser la poscarga? La poscarga viene a ser el efecto cuando hay una contracción. Entonces, el ventrículo se va a contraer. ¿Para qué se contrae? Para que pueda salir la sangre con mayor presión. ¿Hacia dónde? Hacia la aorta. Entonces, a esa contracción del ventrículo izquierdo para que pueda salir con mayor potencia la sangre se llama poscarga. ¿Y eso con qué está relacionado? Con la arteria. Entonces, si nosotros vemos este punto, a bajas dosis vamos a generar una vasodilatación venosa. Entonces, si hay una vasodilatación venosa, va a disminuir la precarga. ¿Por qué? Porque al no haber mucha sangre, o sea, al no llegar la sangre con menos, si la sangre llega con menos presión, irriga, llena con menos presión, va a generar una disminución de la precarga. Por eso dice, disminuye la precarga porque disminuye la presión capilar pulmonar, lo que genera la disminución del volumen diastólico, lo que disminuye el consumo de oxígeno. ¿Por qué? Porque, como les dije, ustedes tienen que diferenciar las diferentes fases del ciclo cardíaco. Aquí esto viene a ser la contracción y esto viene a ser la relajación. Entonces, si no genera una buena relajación, yo les había mencionado que no va a haber una buena perfusión, porque yo le dije que el corazón se nutre en la relajación, en la diástole. Entonces, si no hay una buena precarga, no hay un buen llenado, no va a haber una buena perfusión. Por ello, es que hay una disminución del consumo de oxígeno. En cambio, si damos a altas dosis, va a haber una vasodilatación arterial. Entonces, si hay una vasodilatación arterial, es como que la arteria es como que está muy ensanchada, entonces ya no va a ir con mucha presión en la poscarga. ¿Por qué? Porque si está muy ancha, ¿para qué va a contraerse si ya está de por sí decirlo abierta? En cambio, si eso estuviera cerrada, si la arteria hubiera estado bien contraída, bien chiquita la luz, el ventrículo hubiera tenido que hacer una fuerza excesiva para que pueda salir la sangre por esa arteria contraída. En cambio, como la arteria ya está dilatada, entonces ya no tiene que hacer mayor esfuerzo. Por ello, que dice que disminuye la poscarga, disminuyendo el trabajo cardíaco. Es como que le ayuda al corazón, ¿no? Porque ¿qué pasa en las personas que están hipertensas? Las personas que están hipertensas, esta arteria está pequeña, está totalmente, todo el tiempo disminuida. Entonces, no sé bien, pero al estar la persona hipertensa, esta luz está disminuida, entonces el ventrículo izquierdo tiene que hacer una mayor contracción para que pueda salir la sangre. Y eso es crónico, o sea, ese ventrículo, al igual que un músculo del brazo, de la pierna, el constante trabajo, la constante contracción a la larga genera una hipertrofia. Yo le dije que la hipertrofia a la larga genera una insuficiencia cardíaca y también genera, aumenta la prevalencia de arritmias. Por ello que eso es bueno al corazón, ¿no? Disminuye el trabajo cardíaco. ¿Y qué es lo que aumenta también? La vasodilatación coronaria, que lo que hace es redistribuir el flujo coronario, síndrome de Robin Hood, genera una mayor oxigenación subendocárdica. Entonces, ¿cuáles son los efectos adversos que genera aquí? La cefalea intensa. ¿Por qué? Por la vasodilatación meningia. La hipotensión ortostática, que eso les expliqué en la clase también de adrenérgicos, que les dije que cuando hay una vasodilatación que genera estos nitratos, una persona al estar echada y al pararse o al estar sentada y pararse, ya no va a haber esa vasoconstricción de los miembros inferiores hacia la cabeza, hacia el cerebro y hacia el corazón,
o el corazón no va a tener la suficiente fuerza porque los vasos están muy vasodilatados. Entonces no va a poder subir el mismo flujo de sangre hacia el cerebro, y por ello que las personas pueden generar como síncopes, ¿no? Porque se paran y como que la presión se les baja momentáneamente y generan ese estado de síncopes. Reflejo taquicárdico por la activación simpática, metamoglobinemia por dosis muy altas por cianosis, hipoxia tisular, y mareos y rubor facial. Hasta ahí, chicas, ¿alguna duda con los nitratos o todo claro? Listo. Entonces vamos a ir avanzando con la siguiente diapositiva, que vienen a ser las contraindicaciones y las indicaciones. ¿Para qué? ¿En qué caso damos? Como vimos, en caso de angina, ¿no? Alivio de dolor en angina de esfuerzo, reposo inestable, manejo de síndromes coronarios agudos o sea, síndromes coronarios agudos se refieren cuando hay una disminución de la luz de la arteria, ¿no? Se da junto con antiagregantes y anticoagulantes porque usualmente se generan trombos. Entonces tú, como quieres disminuir ese exceso de hipercoagulidad o quieres deshacer ese émbolo trombo, le das ese antiagregante y anticoagulante. Y también se le da en tratamiento de edema agudo de pulmón porque disminuye la presión de llenado, no, porque genera una vasodilatación venosa y una presión de llenado. ¿Cuáles son las contraindicaciones absolutas en infarto agudo de miocardio de cara inferior? Riesgo de colapso hemodinámico, el uso concomitante con sildenafilo o inhibidor de la fosfodiesterasa. ¿Se recuerdan, chicas, que le dije que este es el sildenafilo, que es o inhibidor de la fosfodiesterasa? Es un potente vasodilatador. Por eso tiene su uso como le conoce como la pastilla azul, ¿no? Que ayuda también para la difusión eréctil. Es un muy buen potente vasodilatador. Y si tú le das esto acompañado de un nitrato, que también es un vasodilatador, vas a generar una hipotensión severa en ese paciente. También está contraindicada en cardiomiopatía hipertrófica obstructiva. Y eso es absoluto. Y relativas en la hipotensión arterial, hipovolemia y luego ahí es como que viendo, ¿no? Su uso-beneficio. ¿Hasta ahí alguna duda? Todo claro, chicas. Listo. Ahora vamos a ir con la siguiente diapositiva. Ahora vamos a ver los beta bloqueadores. Así como hemos visto los beta agonistas, vamos a ver los beta bloqueadores. ¿Por qué? Porque son de elección en angina de esfuerzo estable y en prevención secundaria postinfarto. Se puede combinar con nitratos, estos son seguros. Y calcio antagonistas, excepto verapamilo, diltiazem, por riesgo de bloqueo. ¿Cuáles son los...? Bueno, lo que va a hacer es inhibir va a tener un efecto ionotrópico negativo, va a tener un efecto cronotropismo negativo. Entonces lo que va a hacer es, ¿cuál es el efecto que genera? La reducción de la frecuencia y severidad de las crisis anginosas, mejora la tolerancia al ejercicio, previene arritmias ventriculares y muerte súbita post-infarto de miocardio, no producen tolerancia y diferencia de nitratos. Es algo que no le dije en los nitratos, que a la larga produce tolerancia en el paciente. Entonces tú tienes que ir escalando la dosis cada vez más, porque tú la misma dosis que le dabas antes ya no va a ser el mismo efecto después de un uso crónico que tiene el paciente. Los efectos adversos, bradicardia, bloqueo auriculoventricular, que le dije que el beta es también dromo positivo. Si es dromo positivo, mejora la conducción nerviosa. Si tú bloqueas esa acción, vas a generar un bloqueo auriculoventricular, que se refiere a la conducción del aurículo ventricular. Fatiga, intolerancia al ejercicio, alteración del sueño, depresión. Y las contraindicaciones en asma, EPOC, ¿por qué? Porque si eso son beta bloqueadores, también genera un bloqueo en el beta 2, que es el responsable de la broncodilatación, te va a generar un broncoespasmo. Y eso es peligroso en pacientes con asma o EPOC severa. En pacientes con insuficiencia cardíaca aguda descompensada. Listo. ¿Hasta ahí una duda, chicas? Porque esto es lo contrario de lo que vimos de los beta agonistas, ¿no? Es como invertir todo lo que hemos visto de la dobutamina, de la dopamina, todo.
Listo. Entonces, así con la siguiente diapositiva. Ahora vamos a ver los calcio antagonistas. De igual manera, estamos como que dando de la contra a todo lo que anteriormente, en el caso del inotropismo, sensibilizaban o aumentaban el ingreso del calcio. Ahora vamos a buscar un antagonista de ello, ¿no? ¿Qué van a entrar? Bueno, inhibe la entrada de calcio en músculo liso, pero ¿de qué tipo de canales? No va a afectar la reserva de calcio, que es el retículo sarcoplásmico, no. Va a inhibir exactamente los canales de tipo L. Que aquí lo pueden ver, ¿no? Bloquean, antagonizan los canales de tipo L, entonces inhiben todo el efecto de los canales, todo el efecto que genera el calcio. Los efectos terapéuticos, que ayudan en la angina de esfuerzo estable porque reducen la poscardia y contractibilidad, disminuye el consumo de oxígeno. En la angina vasoespástica de Prismetal son los fármacos de elección, porque relajan arterias coronarias y revierten ese espasmo, ¿no? O sea, si quieren ver en una angina que es vasoespástica, piensen en los calciantagonistas. En la angina inestable, pacientes intolerantes a betobloqueadores, porque estos betobloqueadores también generan una intolerancia en algunos pacientes. Los efectos adversos de las dihidropiridinas, que es cefalea, rubor, edema, y en el caso de las no dihidropiridinas, como el verapamilo y el diltiazem, que genera bloqueo auriculoventricular, estreñimiento y bradicardia. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Dentro de los no dihidropiridinas, que son la verapamilo y el diltiazem, están en bloqueo auriculoventricular de segundo y tercer grado, insuficiencia cardíaca. Y en caso de las dihidropiridinas, que es el nifedipino, el lopidino, todos ellos que se utilizan para la presión arterial también, como dice, precaución en hipotensión grave, ¿no? Shock cardiogénico. Estos verapamilos y el diltiazem se utilizan bastante también, no solamente como antianginosos, también se utilizan como antiarrítmicos. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Hasta ahí, chicas, ¿alguna duda? Todo claro. Listo. Ahora sí avanzamos con la siguiente diapositiva. Y ahora aquí sí vamos a entrar con los antiarrítmicos, que es como que uno de los, de todo el tópico es el más, no engorroso, no, es que tienen que recorrer bastante. Uno, el potencial de acción, no solo, justo lo que les había dicho aquí. Está aquí. Yo les dije que hay dos tipos de células, no solamente los cardiomiocitos, también, no solamente los cardiomiocitos, también las células cardíacas especializadas. Entonces, por ello que cuando veamos los antiarrítmicos, vamos a tener que estudiar no solamente el potencial de acción de los cardiomiocitos, sino también de la célula especial, que como yo les dije, es diferente. Es muy diferente. Vayamos por lo del cardiomiocito, ¿no? O sea, de las células cardíacas normales del corazón. La fase 0, 1, 2, 3 y 4. La fase 0 lo que va a hacer es, normalmente el potencial de membrana está en números negativos, está a menos 90. Aquí es menos 90. Entonces, ¿cómo ocurre la despolarización? Que viene a ser la pérdida de la carga negativa hacia el 0, pasando el 0, es cuando entra el sodio. Una vez que entra el sodio, como se dan cuenta, pierde su carga negativa y se va haciendo más positivo, o sea, yendo hacia el 0. Entonces, aquí es donde, esta es la fase 0, que se da por la entrada de sodio. Luego, ¿qué va a pasar? Va a ocurrir la fase 1. El potencial de acción, como no se quiere descontrolar y no se quiere hacer muy positivo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a botar el ion que predomina más intracelularmente, que es el potasio. Entonces, el potasio, ¿qué es lo que va a hacer? Va a salir. El potasio dice, no, yo salgo de la célula. ¿Por qué esto se fue a la célula?
primero entró sodio. Esta es la fase 0. Entonces la cédula se hizo ligeramente positiva. Luego, porque la cédula quiere volver a ser negativa, ¿qué va a hacer? Va a botar el potasio. Que esto va a ocurrir en la fase 1. Pero como nosotros queremos que se mantenga durante un tiempo en ese estado semi-negativo, o sea, semi-positivo, ¿qué es lo que va a hacer? Vamos a hacer que en la cédula entre calcio. Los canales lentos de tipo calcio. Aquí lo que va a hacer va a entrar calcio. Entonces, al entrar el calcio, evita que la cédula se ponga más negativa porque está botando potasio. Y al botar potasio, que es positivo, lo normalmente es que se ponga negativo, ¿cierto? Entonces, no, la cédula dice, no, espérate, todavía no te me pongas muy negativo. Voy a hacer que entre un poco de calcio para que se mantenga ligeramente positivo. Por eso es que ocurre toda esta meseta. Porque la célula está como que lucha en volver a ser negativa. Entonces deja que entre potasio, que es positivo. Que eso ocurre en la fase 2. Y por eso ocurre una meseta, ¿no? Porque igual sigue saliendo potasio, pero deja que entre calcio. Y es como que las dos luchas, como que las dos cargas como que están en plena lucha y se mantienen meseta. Ni sube ni baja. Pero va a llegar un punto donde los canales de tipo calcio se cierran. Y la célula dice, no, ya tengo que volver a mi estado basal, tengo que volver a mi estado negativo. Entonces, ¿qué va a hacer? Voy a botar potasio. Esos son los canales rápidos y esos son los canales lentos de calcio, de potasio. Hasta llegar, acá ocurre una ligera hiperpolarización. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Como ustedes se han dado cuenta, está saliendo potasio para que se quede nuevamente en forma negativa. Ustedes tienen que saber que la célula, el ion predominantemente intracelular es el potasio y extracelular es el sodio. Entonces ustedes se han dado cuenta, aquí ha entrado más sodio y ha salido potasio. Esta célula no está bien, necesita volver a su estado basal, necesita que entre sodio y que salga potasio. Y gracias a quién se da todo esto, a la bomba sodio, potasio, TPasa, que saca sodio, entra sodio, 3 de sodio y sale 2. ¿Qué es lo que va a hacer qué es lo que va a hacer qué es lo que va a hacer esta bomba? Va a hacer que salga el potasio, el sodio, y va a hacer que entre potasio. Pero como ustedes se han dado cuenta, gracias a todas estas fases, ha hecho que la célula se llene mucho de potasio intracelularmente y que el potasio salga. Ustedes saben que esto debe ser al revés. Entonces, ¿cómo se regula? Gracias a la bomba. Hace que el sodio salga y que el potasio entre. Esa carga que se había llenado de sodio hace que salga y que el potasio entre. Y así llega al estado normal de ambos, que era el estado inicial. Por ello que acá ocurre esa pequeña hiperpolarización, porque sale mucho potasio, 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 y se vuelve más negativo. Pero dice, no, tenemos que regularnos. ¿Y gracias a qué? A la bomba sodio, potasio, ATPasa. Hasta ahí. ¿Quedó claro, chicas? Si no se entendió, díganme para volver a explicar. Listo. Ya hemos explicado los carbohidratos. Ahora vamos a vamos a ver cómo se explica ya no ese carbohidrato, sino vamos a ver cómo es que funciona esta célula de aquí, ¿no? Esta célula amarilla. Bueno, amarillo leído, ¿no? Esta célula del nodo sinusal, del haz de Ir, de las fibras de Purkinje. ¿Cómo es que funciona? ¿Cómo se da? Ahora, voy a hacer un pequeño zoom aquí.
Aquí lo que pasa es que ustedes se han dado cuenta que en el anterior necesita de ese impulso o sea, ese impulso gracias a la entrada de sodio. El sodio entra gracias a un impulso nervioso que se da. Listo. En ese caso, estas células no tienen un impulso. Incluso cuando ustedes lean en su libro del Gaito, ahí incluso decían que habían experimentos donde tú podías dejar un pedazo de tejido especializado en un líquido de sodio y solito mandaba impulsos. O sea, era como que no necesitaba de cuerpo, por eso se llama el marcapaso natural y no ha sido un estímulo externo. Solamente ellos producen su propia conducción y mandan la conducción hacia todo el corazón. Eso es lo especial, pues se llama célula especializada. ¿Y eso a qué se debe? A dos tipos de canales. A los canales de tipo calcio, que son apertura de los canales de tipo calcio, tipo P. Y aquí hay unos canales que en su libro también menciona, que son los canales de tipo IF. Esos canales de tipo IF de sodio son muy especiales, porque ese tejido, porque es como si esto fuera la célula del cariñosito y esto fuera la célula de la célula especializada. ¿Por qué pongo ese puntito? Porque dice que esta célula es muy permeable o tiene sus canales al sodio. Entonces, como se dan cuenta, aquí es como si da negativo, ocurre la despolarización. Aquí es como que está normalmente en su estado basal, ocurre le dan esa señal y ocurre la despolarización. En cambio, aquí no. Es como que ocurre el potencial, llega a este punto y luego solito va subiendo. Pero dice, ¿cómo es que solito va subiendo? ¿Cómo es que se va haciendo más positivo? Gracias a estos canales tipo IF que hacen permeable a esta célula y hace que el sodio vaya entrando poquito a poquito. Por eso que de lo que está negativo va haciéndose positivo. Y al hacer ello, se ayudan de los canales de tipo calcio, tipo T, que también lo que va a hacer, va a entrar los canales de tipo calcio y junto a estos dos van a generar esta despolarización automática. O sea, los dos se ayudan, no necesitan de una señal externa, nada, solamente ellos dos. Y es donde ocurre la despolarización, donde ocurre la fase cero, ¿no? Que les dije, donde entra sodio, donde entran los canales de sodio y ahí donde genera esta despolarización. No, me estoy equivocando, es los canales de tipo calcio. Aquí se da la despolarización por los canales de tipo calcio tipo L y luego se repolariza gracias a la fase 3 por la apertura de los canales de potasio. Es igual que esto. Es que en vez de que entre sodio, va a entrar potasio. Es como si el 2 y 3 fuera aquí el ciclo. Entra el calcio, donde ocurre donde después de la despolarización entra el calcio, ocurre este cambio, esta despolarización, y luego se abren los canales de potasio, y al salir los canales de potasio vuelve a repolarizarse. Luego, y así van, en ese bucle. Constantemente están así. Y no tiene un par, o sea, no es que se va a detener, no es que está como que en ese punto yendo, subiendo, no. Está siempre así. Y eso es lo principal esa es la principal característica de ese potencial de acción. ¿Y quedó claro ese punto, chicas? ¿También? Listo. Entonces, viendo todo esto, acá también hay un cuadrito que dice que los agonistas beta, ¿dónde van a actuar? En el potencial de marcapasos, que es la fase 4, justo aquí. Estos canales de tipo T, aquí es donde actúan los agonistas beta. Por ello que le decía, cuando hay algún fármaco agonista beta, va a generar arritmia, porque interfiere ¿dónde? En la célula marcapasos, en su potencial de acción. Por ello es que genera esa arritmia.
Y luego lo de clase 1 está en la despolarización rápida, que es la fase 0. Luego lo de la clase 2 están justo también juntos con los agonistas beta en los canales de tipo calcio, porque tanto beta como de clase 2 tienen que ver con los canales de calcio. Luego los de tipo 3 son los que se encargan de la despolarización, o sea, están acoplados al potasio. Y lo de tipo 4, que tiene que ver con la meseta de la fase 2, que tienen que ver también con los canales de calcio. Listo. Como que aquí pueden diferenciarlo, ¿no? Ahora sí, vamos a seguir. Vamos a ver todo lo que tiene que ver. Todo ese cuadrito. Prácticamente es recordar bastante cómo es que funciona, ¿no? O sea, primero cómo funciona y luego ya pueden entrar a ver los fármacos. Eso es una clasificación del 1 al 4. Y por eso pongo los otros, que es otra clasificación. No son ya fármacos que están agregando con el tiempo. Cuando vemos los antiarrítmicos de clase 1, son los bloqueadores de canales calcio. Entonces, ustedes tienen que pensar dónde, aquí en el potencial. En la fase 0, donde ocurre aquí, donde entra. ¿Qué es lo que va a pasar? Que nivel la entrada rápida de sodio, disminuye la velocidad de despolarización, que es la fase 0. Y aquí vamos a tener el 1A, 1B y 1C. El 1A, que es la quinidina, procainamina, disoprinamina. Estos son de aquí, se utilizan casi muy poco. O sea, ustedes cuando escuchan hospital lo van a escuchar esto a la larga, así mucho. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace? Disminuye la conducción y aumenta el periodo refractario. O sea, ¿qué significa? Que no solamente va a afectar los canales de tipo sodio, también van a afectar los canales de tipo potasio. Entonces yo aquí hago como una pequeña potencialización. No solamente va a inhibir la entrada rápida de sodio. ¿Qué es lo que va a pasar? Que en vez de que el sodio entre rápidamente, va a entrar lento. Entonces va a ser así. Va a ir así y va a ir así. ¿Y qué es lo que va? Y no solamente ocurre eso, sino que también interviene en los canales de potasio. Entonces hace que el potencial de acción se alargue. Pase de lo que era así y se vuelve así más largo. Por ello es que dice que aumenta el periodo refractario, que es este periodo, ¿no? Que se da donde no puede ocurrir otro potencial de acción. Por ello, es uno de los que se utiliza casi muy pocos, el 1A. Luego tenemos, ¿para qué sirve? Para arritmias supraventriculares. Supraventriculares se refiere a todas las arritmias que están por encima del ventrículo, o sea, el flutter, fibrilación. Pero, como les digo, hay otros fármacos que se utilizan por encima de estos de aquí. Estudian muy bien. Le van a preguntar más los fármacos y los efectos cardíacos que generan. Los usos clínicos del 1A es muy poco, porque hay otros fármacos que tienen una mayor acción sobre ellos. Ahora lo del tipo B. Lo del tipo B son muy especiales. ¿Por qué? Se utilizan para arritmias ventriculares post-infarto agudo miocardio. En otras palabras, se utiliza sobre tejidos isquémicos, porque tiene un tipo de velocidad de disociación rápida. Entonces, aquí vemos a la lidocaína, mexiletina, fenitoína. Más estos dos, lidocaína y fenitoína, muy importantes y muy usados. ¿Qué es lo que hace? Disminuye la excitabilidad y en efecto en fibra lesionada. Entonces, ustedes le dicen, tengo un paciente que tiene una arritmia post-infarto agudo miocardio, no lo piensen. De frente en la flecainamida o en la fenitoína o la lidocaína. Y lo de tipo 1 sé que es la flecainamida, que disminuye hay una disminución marcada de la conducción y poco efecto en el periodo refractario. Donde vemos eso en la taquiarritmia recurrente y el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Entonces, si les preguntan, ¿en un paciente que tiene Wolff-Parkinson-White o tiene fibrilación auricular, qué tipo de fármacos? Y hay una pregunta de examen, ¿qué tipo de fármaco vamos a utilizar? Por supuesto que los bloqueadores de canales de sodio. ¿Qué tipo? Lo de 1C. En este caso, la flecainamida. ¿En qué enfermedad? Wolff-Parkinson-White y la fibrilación auricular. Son muy buenos y muy usados. Y si yo les pido algo del B que se recuerden, que es
en post-infarto agudo miocardio, o sea, en tejidos isquémicos. Y ahora vamos con los beta bloqueadores, que funcionan, como les dije, aquí como pueden ver el cuadrito, en el potencial de marcapasos en la fase 4. Entonces, si saben que afectan en la fase 4 del marcapasos, va a generar, así como es un antiarrítmico, también genera arritmia. Genera un bloqueo beta-adrenérgico, disminuye el automatismo del nodo sinoauricular. Porque yo les dije, los beta-adrenérgicos, los agonistas, es positivo a todos. Cronotropismo positivo, dromo positivo, ionoto positivo. Entonces, si tú bloqueas esa acción, vas a disminuir, como dice acá, el automatismo del nodo sinusal. Vas a disminuir la conducción y vas a disminuir la contractibilidad. Entonces, aquí tenemos al propanolol, metoprolol, todo ello. ¿Qué hace? Disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye el tiempo de conducción y disminuye las postdespolarizaciones. Esto es bueno porque en pacientes que tienen esas arritmias por zonas isquémicas que les he mencionado, que se da la reentrada y todo ello, entonces tú lo que vas a hacer, vas a alargar la conducción. Vas a hacer que es como que si este fuera el potencial de acción, lo que va a hacer es que va a demorar en despolarizarse y va a demorarse. Entonces ya no va a haber ese efecto de la reentrada, ¿no? Que entra muy rápido, ¿no? Y es muy usado en taquiarritmias, como les dicen, donde cuando tú ves una taquiarritmia y tú veas que tú quieres parar esa arritmia porque genera muchas taquiarritmias, ¿cómo tú lo detienes? Con un bloqueo beta-adrenérgico. Porque sabes que si los agonistas te generan positivo en todo, los bloqueadores de estos positivos en todo, de estos agonistas, va a generarte una disminución de la transmisión. También se utiliza en fibrilación auricular, en el flutter, con alta respuesta ventricular. Luego tenemos los bloqueadores de canales de potasio, muy usado en ambos, no solamente en los cardiomiocitos, también en las células de repolarización. Aquí tenemos el amidarona, que es muy conocido. Es como que su fármaco estrella aumenta la duración del potencial de acción, como le dije. Es igual que esto. El potencial de acción que era así, ahora como está alargando este proceso, es como si fuera así. Aumenta la duración del potencial de acción y aumenta el QT. Esto también te genera otro tipo de arritmia. ¿Para qué está indicado? Para taquicardias supraventriculares, fibrilación auricular y prevención de muerte súbita. Tú ves que un paciente tiene prevención, puede generar una muerte súbita, le das ahí. Y por último, de los 4 tenemos bloqueadores de canales de tipo calcio. Aquí tenemos los no dihidropiridina. O sea, tenemos aquí el verapamilo y el diltiazem. Solamente estos dos. Si te dicen nifedipino, anlopino, ellos no tienen que ver. Bloquean los canales de calcio tipo L, o sea, los que están aquí, lo que generan la despolarización en el marcapasos y la etapa de meseta en el potencial de acción del cardiomiocito. Pero aquí más se hace énfasis en el nodo, o sea, en la célula marcapasos, lo que hace que disminuye la conducción y automatismo. O sea, es como que interviene aquí. Es como que si estaba así, al bloquear, ya no va a generar esto de aquí, sino que va a alargarlo, como si fuera así. Alarga la conducción. Pues se dice, disminuye la conducción y automatismo, lo que significa que prolonga, ¿no? Porque si tú quieras aumentar, disminuirías, acortarías para que sea más rápido. En cambio, tú como quieres disminuir la conducción, bloqueas esos canales que te generaban la despolarización y haces como pueden ver aquí, que se alargue, ¿no? Y lo que iba a ser así, va a generar así, va a disminuir. Cosa que dice, ¿no? Su efecto cardíaco, disminuye la velocidad y aumenta el periodo refractario. ¿Qué es lo que, para qué está usado? Para taquicardias supraventriculares, como fibrilación auricular, el flutter, y la taquicardia supraventricular paroxística. Esto es lo que diferencia de los otros, porque los otros no tratan la taquicardia supraventricular. Entonces, ustedes tienen que ver a qué se enfocan más, ¿no? Como yo le dije, en el 1, ¿cuál de todos es el más llamativo? El 1B, porque trabaja en tejidos isquémicos.
El 1C, porque trabaja en fibrilación, es muy bueno en fibrilación y en Wolff-Parkinson-White. Si vamos por el tipo de los beta bloqueadores, que es el tipo 2, vamos a ver que se utiliza bastante en taquiarritmias y en fibrilación auricular también y flaca. Si vamos por los bloqueadores de canales de tipo potasio, vamos a ver que aumenta la duración de potencial de acción, aumenta el QT y puede llevarte y ayudarte ante caras ventriculares y prevención de muerte súbita. Y por último, los desbloqueadores de tipo calcio nos ayudan bastante en taquicardias supraventriculares paroxísticas. Y ahora vamos a los otros, que son mecanismos variados, entre ellos la adenosina y el sulfato de magnesio. La adenosina lo que va a hacer es abrir los canales de potasio, generando una hiperpolarización y bloqueo auriculoventricular transitorio. Dos mecanismos. También se utiliza en la taquicardia supraventricular paroxística. Y el magnesio, que lo que va a hacer es estabilizar las membranas, o sea, no va a permitir. Si ustedes se dan cuenta, aquí es porque las membranas están trabajando de alguna otra manera. Las membranas están como que permitiendo la entrada de canales de sodio, de potasio. Entonces, ¿qué es lo que hace el sulfato de magnesio de frente? No se hace el problema, estabiliza, es como que cierra las membranas. Entonces, al cerrar las membranas, no vas a dejar que ocurra ese potencial de acción. Entonces, ¿para qué se utiliza bastante? Para la torsada de Pointes. Torsada de Pointes. Y las arritmias por hipomagnesemia. Pero más que todo en la torsada de Pointes. Si te preguntan, ¿qué fármaco actúa en la torsada de Pointes de frente al sulfato de magnesio? Es otra pregunta de examen también. Pues no solamente se queden con esta clasificación de Valls, no me recuerdo el nombre, también tienen que ver estos otros mecanismos, como que es la adenosina y el sulfato de magnesio. Yo también al último su PPT lo coloco. Y con este cuadrito para que se ayuden a estudiar, ¿no? ¿Alguna duda ahí, chicas, o todo claro? Listo. Ahora le voy a mandar ahora le voy a mandar su pequeño. Primero voy a. Sería todo. Ahorita voy a cortar una la llamada. Porque sí, está muy larga.